Por otra parte, las uniones covalentes se caracterizan porque comparten electrones en lugar de cederlos o adquirirlos. Van a compartir. Ninguno de los átomos intervinientes va a donar electrones o va a arrancar electrones de otro átomo. Los electrones se comparten de a pares. La diferencia de electronegatividad en este caso va a ser menor que 2, mientras que se van a formar entre elementos no metálicos. Es decir, vamos a encontrar compuestos covalentes entre elementos formados por no metales en su clasificación. Los electrones de valencia son los que se comparten, al igual que en una unión iónica, no va a haber electrones de otra capa, sino de la más externa. Y para ejemplificar, vamos a utilizar la molécula de agua, formada por H2O. ¿Y por qué hacemos esta molécula? Porque a diferencia de todos los demás elementos que deben completar el octeto, es decir, deben llenar su última capa con 8 electrones, tanto el hidrógeno como el helio para alcanzar la estabilidad solamente necesitan 2 electrones. Y ahora vamos a ver cómo se forman estos compuestos, este compuesto en realidad. Lo primero que hacemos es determinar los electrones de valencia de cada uno de los elementos que intervienen en la unión. Es decir, si estamos hablando de la molécula de agua, vamos a utilizar hidrógeno y oxígeno. Los átomos que intervienen son el hidrógeno y el oxígeno. Si bien tenemos 2 átomos de hidrógeno, solamente para hacer la determinación de los electrones de valencia y las diferencias de electronegatividades en el siguiente paso, vamos a utilizar un solo átomo, porque es el mismo elemento. En la tabla periódica, el hidrógeno tiene como número atómico 1, porque es el primer elemento que se encuentra en la tabla periódica, y el oxígeno tiene 8. Una vez que determinamos el Z, quiere decir que vamos a tener un protón, para el caso del hidrógeno, y un electrón. Para el caso del oxígeno, 8 protones y 8 electrones. Realicemos la configuración electrónica de cada uno. La configuración electrónica del hidrógeno es la más sencilla y es 1s1, un solo nivel, un solo subnivel, un electrón. La configuración electrónica del oxígeno requiere 8 electrones. 1s2, 2s2, tenemos 4, 2p4. 4 más 2, 6, más 2, 8. La configuración electrónica externa nos va a determinar la cantidad de electrones en el último nivel. Bueno, en el caso del hidrógeno, la configuración electrónica externa es la misma que la configuración electrónica y va a tener un electrón de valencia. La configuración electrónica externa del oxígeno va a ser 2s2, es esta parte, 2p4, determinando que los electrones de valencia son 6, 4 más 2, 6 electrones de valencia. Una vez que tenemos, al igual que en las uniones iónicas, los electrones de valencia, vamos a representar la estructura de Lewis de cada uno de los átomos intervinientes en la molécula. Ahora sí hablamos de átomos que intervienen en la molécula. La molécula de H2O tiene justamente 2 hidrógenos y un oxígeno. Así que tendremos un hidrógeno por un lado con un electrón. A su vez tenemos un oxígeno con 6 electrones y nuevamente tenemos
un hidrógeno con un electrón. Estos son todos los átomos que intervienen en la formación de la molécula o del compuesto. No son solo los átomos de los elementos que intervienen, sino todos los átomos. Intervienen 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces colocamos todos los elementos. ¿Por qué colocamos 1 y el átomo de oxígeno en el medio? Porque si bien hay muy pocas diferencias de electronegatividades, el que tenga mayor número de electrones de valencia o que tenga mayor electronegatividad será el átomo central de una molécula. Una vez que hacemos esto, vamos a reconocer los tipos de átomos intervinientes en el enlace y calculamos la diferencia de electronegatividad. Hacemos exactamente lo mismo. Esto es para confirmar que la unión sea covalente. Vamos a poner el hidrógeno, siempre 1 en este caso, y el oxígeno. El hidrógeno es un elemento neutro, mientras que el oxígeno es un no metal. Además, dependiendo de la bibliografía, este hidrógeno se puede considerar también un no metal. Por lo que sería que estamos en presencia de 2 elementos no metálicos. Al estar en presencia de 2 elementos no metálicos, podemos decir que tenemos una unión covalente. Pero para eso vamos a determinar las electronegatividades. La electronegatividad del hidrógeno es 2,1, mientras que la electronegatividad del oxígeno es 3,5. 3,1. Perdón, 3,5 y 2,1. Una vez que tenemos las electronegatividades, vamos a realizar la diferencia correspondiente. El número mayor, 3,5, menos 2,1. Esta cuenta nos va a dar como resultado 1,4. Recordemos que la diferencia de electronegatividades menores que 2 dan como resultado una unión covalente. Además, lo podemos confirmar por el tipo de elementos que estamos utilizando. 2 no metales. 2 no metales y con una diferencia de electronegatividades menor que 2, estamos en presencia de una unión covalente. Ahora que determinamos realmente que son uniones covalentes, vamos a tratar de realizar esta unión y esta representación a través de la estructura de Lewis. Recordemos que las uniones covalentes van a compartir electrones para que ambos, ¿sí?, o para que todos los átomos intervinientes estén en estabilidad. No solo obtengan el octeto, sino que sean estables. Yo acá dibujé el átomo central, que es el oxígeno en el medio. ¿Cómo sabía que era el átomo central? Primero, porque tengo 2 átomos del otro elemento. Segundo, este átomo tiene 6 electrones en su último nivel, mientras que estos 2 tienen 1 cada uno. Es el átomo central porque tiene mayor cantidad de electrones y su electronegatividad es mayor también. Es 3,5, mientras que la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Es decir, vamos a tener una diferencia de electronegatividades pequeña, pero esas mismas electronegatividades y la cantidad de electrones en el último nivel también me determinan el átomo central.
Vamos a colocar la cantidad de electrones que le corresponde a cada uno de ellos. 2, 4, 6 y 1 a cada uno de los electrones. Un electrón a cada uno de los hidrógenos. Como estamos hablando de la estabilidad a través de compartir pares de electrones, lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, este electrón del oxígeno y lo unimos con el del hidrógeno. Lo mismo hacemos con el otro oxígeno, con el otro hidrógeno y otro electrón del oxígeno. Si nosotros contamos así, vamos a tener un oxígeno con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. ¿Por qué? Porque tiene los 6 que le corresponden más los que está compartiendo con cada uno de los hidrógenos. Además dijimos que el hidrógeno y el helio son los únicos elementos que para estar completos o para estar estables necesitan solamente contar con 2 electrones. Este hidrógeno tiene un electrón en su capa más el siguiente electrón o el electrón que comparte con el hidrógeno. Y lo mismo sucede con el otro hidrógeno. No solo va a tener su electrón, sino el que comparte con el oxígeno, el que el oxígeno le comparte. Estos pares de electrones que se comparten forman la unión covalente. Ambos son estables, el oxígeno alcanza el octeto y el hidrógeno alcanza también la estabilidad. El octeto del oxígeno le va a permitir contar con 10 electrones que forman justamente los 10 electrones de su gas noble más cercano, el neón. Mientras que el hidrógeno va a contar con 2 electrones que son justamente los 2 electrones de su gas noble más cercano, en este caso el helio. Finalmente, luego de realizar la estructura de Lewis de la unión, vamos a desarrollar lo que es la representación de la fórmula semidesarrollada. ¿Qué es la fórmula semidesarrollada? Es la representación de la unión de los pares electrónicos mediante líneas. Es decir, nosotros vamos a unir el hidrógeno y vamos a representar este par, vamos a ponerlo así, este par de electrones con un pequeño guión. ¿Qué elementos une? Une al hidrógeno con un oxígeno. Sería esta unión representada. Y luego tenemos esta unión con este otro hidrógeno. Entonces vamos a representarla con otro guión y a colocar el símbolo del elemento. Es decir, la fórmula semidesarrollada lo que hace es representar los pares de electrones que están compartidos, uniéndolos con guiones entre los elementos. Es decir, este hidrógeno y este oxígeno comparten un par de electrones. Entonces se unen mediante un guión. El oxígeno a su vez con otro hidrógeno, por lo que lo unimos mediante un guión. Esta sería la forma de realizar las uniones covalentes. En cuanto a las uniones químicas metálicas, no vamos a desarrollarlas en profundidad porque se forman redes, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí ha sido todo con respecto a las uniones covalentes.